de manera íntegra, es decir, no hay un excipiente, no hay un aislado, no hay micronizador, no hay nada de eso. ¿Sí? Ahora, la función de cada uno de los productos es justamente inferir en una fase determinada. Nuestros productos se manejan en 4 fases, que son las de desintoxicación, activación, nutrición, depuración y la de soluciones. ¿Sí? Cada fase tiene un principio que se manifiesta en base a los productos que están incluidos dentro de esa fase. La más importante para mí es la fase de desintoxicación. Si no hay una fase de desintoxicación previo a cualquier proceso que sea nutritivo o sea energizante, no va a haber un resultado óptimo. ¿Sí? Partiendo de ahí, lo importante de esta fase es justamente que hay una depuración a nivel intestinal, intestino delgado, intestino grueso, y a nivel estomacal. ¿Por qué? Porque al ser el intestino el principal lugar en donde se almacenan las toxinas debido a los procesos de degradación y de fermentación, es el cual debe limpiarse muy a menudo. Siempre hablo de esto y hago énfasis en que no hay beneficios en la salud si no se ejerce una fase de detox. ¿Sí? Esta fase de detox puede ser, como siempre lo digo, muy liviana o muy intensa, dependiendo de las características que presente la persona. Si ustedes tienen un cliente y les dice, bueno, mira, yo hace 6 meses que no me desintoxico, obviamente hay que hacer una fase muy invasiva, o una purga como se conoce comúnmente. La purga es un proceso que arrasa con todo, pero debe ser muy bien controlado, porque la deshidratación también puede ser extrema. Ahora, si la persona constantemente come limpio y constantemente se desintoxica, o ha utilizado fibra, sea de otra marca, o sea una fibra aislada, por ejemplo, hay gente que se desintoxica consumiendo avena constantemente. Es una muy buena manera de mantener limpio el intestino. Entonces, si tenemos una persona con esas características, lo que tenemos que hacer es una detox más pasiva, que se basa en la ingesta de nuestro producto más otros insumos elaborados en un batido que debe ser ingerido durante un lapso determinado de tiempo, que por lo general suele ser de 6 a 7 días. ¿Sí? Entonces, dentro de esta fase tenemos nuestro teofibra. No les voy a decir por qué es mejor que otros productos, no es ético, pero lo que sí les voy a decir es por qué es tan diferente y que lo hace tan beneficioso. A ver, existen muchos tipos de fibra. Existen fibras que trabajan a corto plazo y fibras que trabajan a largo plazo. Obviamente las que trabajan a corto plazo ejercen un efecto depurativo muy leve, porque se basan más en solucionar problemas a corto plazo o de inmediato. Por ejemplo, la linaza es un tipo de fibra que lo que hace es desinflamar el duodeno o desinflamar el colon para aliviar problemas como por ejemplo gases, pesadez estomacal, dilatación por ciertas comidas que caen pesadas o porque hay una alteración en la flora intestinal. Muchas veces se da esos factores porque no hay los prebióticos ni los probióticos adecuados debido a la mala alimentación. ¿Sí? Entonces en ese caso se consume linaza. Ahora, para las personas que les gusta tener una desintoxicación a largo plazo y constante, como lo vuelvo a mencionar, se da el uso de la avena, que es una muy buena fuente de fibra. Pero hay otra fibra que es un poquito más difícil de conseguir, por lo general no se vende. ¿Perdón? La avena normal. ¿Puede ser con leche? No, la leche es veneno. Ya hablo más adelante de eso. Entonces, a ver, el salvado de trigo, que es justamente uno de los insumos que contiene nuestro producto. ¿Por qué es tan beneficioso? Bueno, es una fibra que actúa a largo plazo, pero su limpieza es más profunda. ¿Por qué? Porque el salvado de trigo es un prebiótico. ¿Qué es un prebiótico? Un prebiótico es un producto que ayuda a que el organismo produzca sus propias bacterias de degradación. ¿Sí? Eso es un prebiótico. Y los probióticos justamente son el desecho de esas bacterias, que a la larga ayudan a que nuestro sistema no tenga que elaborar tantos ácidos de degradación para poder fermentar la comida. ¿Sí? Uno de esos es el ácido clorhídrico. Cuando hay un exceso, hay acidez estomacal. Pero es porque no hay los prebióticos y los probióticos adecuados. Entonces justamente esa es la función del salvado de trigo, poder ayudar a producir esos probióticos y esos prebióticos. También nuestro producto contiene la penca de tuna, que no es autóctono de Ecuador.
se producen en los Andes, no específicamente en Perú. Adelante. Ok, estaba en la penca de tuna, ¿verdad? Entonces la penca de tuna tiene una variedad en su fibra, que es que ayuda a regular los movimientos intestinales. Entiéndase por esto a la capacidad que tiene nuestro sistema digestivo de trasladar las heces, ¿sí?, desde el intestino delgado hasta el colon para luego ser evacuadas. Esos son los movimientos intestinales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos movimientos intestinales se ven alterados por el estrés, sobre todo, no hay una fluidez en la evacuación y por eso nos cuesta tanto ir al baño en ciertas ocasiones, y eso se le denomina estreñimiento. ¿Sí? Obviamente, dentro de estos movimientos intestinales se encuentra también la capacidad que tiene el intestino de poder retener líquido. ¿Y cómo se traduce eso? Por la ingesta adecuada de magnesio. ¿Qué pasa? Que el salvado de trigo también ayuda muchísimo a mantener el magnesio dentro del intestino para que haya una lubricación adecuada. ¿La fibra tiene magnesio? Ayuda a retener el magnesio. ¿Sí? El magnesio es un mineral que se lo obtiene de los alimentos directamente. Tiene magnesio, pero en muy bajas cantidades. Ayuda a retener. A retener, sí. Eso es el salvado de trigo, la penca de tuna, perdón. Ahora, también tiene aceite de sachaichi, ¿sí?, o también llamado maní del Inca, o el maní que nosotros conocemos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la particularidad de este insumo? Que ayuda a regular y a regenerar la mucosa estomacal. La mucosa es una barrera justamente acuosa que protege el estómago y que lo vuelve impermeable. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si un estómago no es, digamos, ya estamos todos, creo, ¿no? Falta. Dile a la cachita que no. Que ya no Que ya, sí, Ya, a ver, si un estómago no es impermeable, hay un desfase. ¿Qué pasa? Que las toxinas salen del estómago y migran hacia los órganos, y esto produce infecciones. De igual manera, toxinas que se encuentran en los órganos, como el pylori, migra y se adhiere a las paredes del estómago. ¿Sí? Entonces, por eso un estómago debe ser impermeable. La impermeabilidad la ofrece justamente la mucosa. Y el aceite de sachaichi tiene la capacidad de regenerar esta mucosa. Entonces, viendo todas estas fases, es lo que compacta nuestro producto y lo hace tan completo. Tenemos una fibra que nos limpia a largo plazo. Tenemos una fibra que nos ofrece soluciones instantáneas, que es la linaza, que nos ayuda a depurarnos a corto plazo. Tenemos la penca de tuna, que regula los movimientos intestinales, y tenemos el aceite de sachaichi, que lo que hace es proteger y reparar la mucosa del estómago. Estas son las funciones que una fibra o que un producto a base de fibra debe tener. Poder trabajar en estos aspectos que son los que componen el todo del sistema digestivo. ¿Sí? Esto en cuanto a la teofibra. ¿Tienen preguntas? Sí, por ejemplo, justamente para esto del Helicobacter, se le puede dar a una persona, ¿cómo se le puede dar? Pero que igual tiene sus evacuaciones normales, 3 veces al día, ¿cómo se le puede dar esto? A ver, todos tenemos el Helicobacter, ¿sí? El que este se desarrolle depende de nuestros hábitos. Que se consuma fibra no va a hacer que se elimine la bacteria, pero sí que no se desarrolle. Ahora, si la bacteria ya se desarrolló, hay tratamientos específicos para eso. Pero la fibra se la debe tomar como un mecanismo de desintoxicación. ¿Sí? Entonces, si hay una persona que ya presenta estos síntomas, de ley debe tener un tratamiento adecuado para esto. Pero la inclusión de la fibra le va a ayudar a que no se desarrolle ni se produzca una infección a nivel orgánico porque la bacteria migró. Entonces, ¿cuál es el método aquí para tratar esto? Que la fibra se le incluya no solamente de nuestro producto. Ojo, nosotros trabajamos con complementación, pero si no hay una base sostenible a nivel nutricional, no hay milagros tampoco. ¿Sí? Debe haber una inclusión de fibra que provenga de la alimentación sólida y que se complemente con nuestros productos. Entonces,
La fibra se la puede obtener de las verduras, de los vegetales y de la fruta también, y complementarla con nuestro producto. ¿Cuál es la dosificación que yo siempre recomiendo de manera preventiva? Es utilizar 15 gramos en la mañana y 15 gramos por la noche, para que haya ese efecto depurador. En la mañana, bueno, lo que hacemos es prevenir que mientras transcurre el día nosotros acumulemos toxinas en nuestro organismo, y en la noche, justamente cuando solamente trabajamos a nivel de corazón, páncreas y cerebro, nuestro estómago se depura automáticamente y en la mañana tengamos evacuaciones normales. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Justo ahorita que estás hablando de la manera de tomar, ¿se le puede mezclar con cualquier otra cosa o solo con agua? Porque mi esposo empezó a tomar la fibra. Él sufre de estreñimiento, pero no le hizo ningún efecto. Más bien empezó a tomar la moringa en las noches y ese sí le dio un efecto. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la moringa es otro producto que también infiere dentro de esta fase. Por eso siempre lo tomo como un apartado. Ahora, si tu esposo se estreñó es porque no estaba consumiendo... No, o sea, él sufre de estreñimiento. Ya. Pensó que al tomar la fibra iba a ser evacuado. Ya, a ver, es que eso es justamente lo que trato de decir cuando digo que es un complemento. Si es un complemento, debe haber como base una alimentación saludable, y dentro de esta alimentación también se conjuga la ingesta adecuada de agua. Si tú no tienes una cantidad adecuada de agua al día o una ingesta de agua al día adecuada, no hay fibra en el mundo que te solucione problemas intestinales. Porque la fibra es como una esponja. ¿Sí? Nosotros ingerimos agua y esta esponja se inflama, y al inflamarse jala las toxinas y va barriendo. ¿Cuál es esta esponja? Las heces. Por eso las heces deben tener una textura adecuada. Si son muy blandas, nos deshidratan. Si son muy sólidas, nos estreñen. Pero si mezclamos la fibra con la cantidad de agua, tienen una textura para ir jalando todas las toxinas y ser liberadas de manera normal. Entonces, cuando falla uno de estos parámetros, la fibra resulta muchas veces contraproducente, porque vuelven muy fuertes o muy duras las heces. Su textura se muestra muy sólida y cuesta mucho evacuarlas. Entonces hay que tener una ingesta adecuada de agua para que el magnesio que les mencioné anteriormente haga su trabajo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Igual quiero que ven con la fibra que se debe tomar 6 días, ¿no? Ajá, depende. No más, ¿no? No más, no es necesario, depende muchísimo de persona a persona. Siempre hay que tener como protocolo el principio de individualidad en cada persona, pero de manera estándar, de 6 a 7 días es un batido estándar para poder depurar a una persona en condiciones normales. Pero si ya presenta problemas, estreñimiento agudo, inflamación abdominal, acidez o cosas así, bueno, lo mejor es recurrir a una purga. ¿Por qué? Porque la purga, hagámonos la idea de que es una quimioterapia estomacal. La quimio arrasa con lo bueno y arrasa con lo malo. Obviamente, si vamos a recomendar una purga, debemos estar conscientes de que va a haber un desequilibrio a nivel gastrointestinal por unos días, hasta que se regule. ¿Qué es lo recomendable? Si nosotros aconsejamos una purga y vamos a barrer con todo, primero va a haber una deshidratación. Entonces, la hidratación durante los 3 días posteriores a la purga es muy importante. Segundo, va a haber una irregularidad en la flora intestinal. ¿Debido a qué? A que no vamos a tener probióticos ni prebióticos. ¿Qué es lo ideal? Incluir el consumo de fibra. Sobre todo esta, porque un plus de nuestra fibra es que ya viene cargada con probióticos específicos, ¿sí? Que son cultivos bacterianos vivos. Es decir, nuestra fibra tiene bacterias, pero son bacterias que son saludables para el intestino. Entonces, consumir fibra después de una purga va a ayudar a que nuestro sistema intestinal regrese a la normalidad luego de estos 3 días posteriores. ¿Sí? ¿Tienes alguna receta, o sea, de estos 6-7 días, o sea, qué más deberíamos? Sí hay una, pero más adelante se menciona para poder avanzar un poquito con esta fase sobre todo. Yo quería preguntarte, a mí me pasa que en las mañanas yo estoy el estómago flaco, ¿ya? Pero va pasando el día y va hinchándose. Eso le pasa a la mayor parte de personas. Justamente es cuando no hay cultivos bacterianos adecuados. ¿Por qué? Las bacterias estomacales tienen una particularidad. Tienen un lapso de vida de 3 horas. Cuando tú te levantas, tus cultivos bacterianos están al tope. Y por eso tu digestión está al máximo. Obviamente hay heces recesivas en el colon.
Las personas que tienen buenos hábitos estomacales, lo primero que hacen en la mañana es ir al baño. ¿Sí? Las que no lo tienen es porque sus cultivos tienen una irregularidad, pero vamos a ver en el caso de personas que tienen cultivos bacterianos óptimos. Se levantan y van al baño, ¿no es cierto? Pero en el lapso de 3 horas estas bacterias van muriendo. Si estas bacterias van muriendo, no hay una buena degradación de alimentos. Hablamos de tu desayuno, no se digiere de la manera adecuada, entonces va habiendo acumulación de alimentos, sobre todo los alimentos que se fermentan, y estos van produciendo gases, y estos gases, que no es otra cosa que metano, van inflamando tu estómago, ¿sí? Y eso se conoce como síndrome de colon irritable, es lo que pasa, y a la larga termina siendo un megacolon. Cuando un intestino grueso o colon termina por inflamarse tanto, ya no hay vuelta atrás, a no ser de manera quirúrgica. Entonces es lo que hay que cuidar, y es cuando el estómago se inflama. ¿Qué es lo adecuado? El consumo de fibra a lo largo del día. Por eso es que la primera toma en la mañana es muy importante para evitar justamente estos síntomas. Obviamente acompañados de agua. La gente por lo general toma como referencia el consumo de 2 litros de agua al día. Eso no es nada. Lo mínimo debería ser entre 4 a 5 litros, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué? Porque la normativa nos dice que por cada 10 kilogramos de peso se debe consumir 1 litro de agua. Si usted pesa 70 kilos, que es la normativa estándar, debe consumir 7 litros. Entonces imagínese consumir 2. No le está ayudando en nada a su cuerpo. Y de ahí vienen muchas sintomatologías. Por ejemplo, la mayor parte de cefalias o dolores de cabeza se producen por deshidratación, más no por dolor de cabeza como tal. Entonces, cuando le duele la cabeza, pruebe primero a tomar agua y verás qué le pasa de manera instantánea. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Dentro de esta fase tenemos el aloe té, que es un producto muy complementario a la fibra. Si hablamos de que la fibra tiene probióticos, el aloe té contiene enzimas como tal, que son la bromelina y la papaína. Estas enzimas tienen una particularidad, que nos ayudan muchísimo en los procesos de degradación, sobre todo de las proteínas. Y cuando me refiero a proteínas me refiero a carnes, carne roja, carne blanca, sea de pescado, sea huevos inclusive, que se tornan muy difíciles de digerir. Lo más difícil de digerir para el estómago siempre son proteínas y la celulosa o las vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales cuando no se digieren bien se fermentan y es lo que produce gases, lo que te mencionaba anteriormente. Y las proteínas cuando no se digieren de manera correcta se pudren y también generan gases. ¿Sí? Entonces es lo más difícil de digerir por el cuerpo. ¿Cómo los ayudamos? Primero, los cultivos de los que ya hablé anteriormente. Y segundo, enzimas, que son muy importantes. ¿Sí? Estas enzimas, como les dije, vienen dentro del aloe té, provenientes primero de la sábila, segundo de la particularidad de la papaya y de la piña, que es lo que contiene el aloe té. ¿Sí? Es un jugo que nos ofrece este bienestar a nivel estomacal instantáneo, porque regula la acidez. Si tenemos problemas de acidez, sea por una úlcera, sea por gastritis, sea por bacterias o por la cuestión que sea, nos va a ofrecer una solución corta para ese momento, para sentirnos aliviados. Ojo, no es una solución permanente, pero nos va a ayudar en ese momento. Complementada con el consumo de fibra, podemos tener un cultivo bacteriano adecuado y las enzimas necesarias para poder digerir. ¿Qué tan importante es la digestión? Es muy importante, porque si no hay una buena digestión, primero no hay una buena asimilación de nutrientes. Si no digerimos lo que comemos, va a haber una carencia que a la larga puede detonar como una simple anemia. ¿Sí? Sobre todo en el proceso de las proteínas, como ya les he mencionado. Las proteínas son muy importantes en el cuerpo porque son los regeneradores de los tejidos conectivos y de los tejidos conjuntivos. Traducido a ligamentos, tendones, músculos, cartílagos. Por eso vienen muchas de las dolencias en personas sobre todo de avanzada edad, porque pierden la capacidad, primero de producir enzimas y segundo de producir bacterias vivas para la degradación. Por eso es que la masa muscular en las personas de avanzada edad, no en todas, pero en sí en las que no se cuidan de manera adecuada, a los 55 años baja muchísimo y vienen muchos problemas a raíz de eso. Entonces, aloe té es una solución rápida. Tenemos problemas intestinales, en lugar de recurrir a la típica sal de Andrews, recorremos aloe té, que lo que hace es acelerar el proceso de digestión, baja los gases, regula la acidez y nos ofrece un sinnúmero de beneficios. ¿Sí? Como también
Uno de sus beneficios, que es muy importante mencionar, es la depuración de los patrones de recepción. Los patrones de recepción son la capacidad que tiene cada célula para asimilar nutrientes. Muchas veces se ven mermados por las toxinas que tenemos en el torrente sanguíneo. Entonces lo que hace el aloe té es depurar estas células y permitir que puedan asimilar los nutrientes. ¿Sí? Muy sencillo como eso. ¿Preguntas? ¿Puede tomar una mujer embarazada, por ejemplo, cuando tiene flujo? ¿Puede ayudar? Depende muchísimo del caso en particular de la mujer. En este caso debe ir de la mano con lo que opine su médico de cabecera. No todas las mujeres tienen la misma particularidad de su embarazo. Te explico. Hay mujeres que, dependiendo cómo se encuentran antes de su embarazo, tienen, por ejemplo, una cantidad adecuada de vitamina A. Pero el exceso de vitamina A es contraproducente para el feto, genera labio leporino. Entonces, si tú le vas a dar un producto que contiene una carga de unos 100 unidades de vitamina A, puede ser contraproducente. Pero si tiene una carencia o tiene una normalidad en esta, no va a pasar nada. Entonces depende muchísimo del control del embarazo que se le lleva a esa persona en cuestión. ¿Sí? ¿Preguntas? En el caso del síndrome de colon irritable, ¿es bueno hacer la mezcla de aloe y fibra? Se debería hacer, sí. ¿Cómo se sugiere tomar, por ejemplo? A ver, vamos a suponer que la persona tiene una dieta adecuada, ¿sí? Donde hay un consumo adecuado de proteínas, de carbohidratos, de grasas y de verduras. Y lo queremos complementar con estos productos. La manera más sensata de tomarlo, como lo dije, 15 gramos de fibra en la mañana, 15 por la noche. Y el aloe té, dividir 100 ml en 2 comidas. Puede ser el desayuno como el almuerzo, puede ser el almuerzo la cena, o puede ser desayuno o cena. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque las enzimas que vamos a tomar en el aloe té se mantienen en la sangre durante 8 a 16 horas dependiendo de la persona. ¿Sí? No es que nos tomamos y el efecto ya se acabó, no, se mantiene en la sangre durante ese lapso. Entonces consumir 100 ml dividido en 2 tomas de 50 puede ser puro como puede ser en agua. No hay problema en eso. No. O sea, es 100 en el día. En el día, exactamente. Ahora, esto no necesariamente lo podemos hacer todos los días. Puede ser día sí, día no. ¿Sí? Cuando lo hagamos 3 veces por semana es saludable para nuestro cuerpo. Pero en el caso del aloe, en la fibra se puede... La fibra sí debe ser constantemente, porque eso se evacúa todos los días. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Bueno, esa es la fase de desintoxicación. ¿Sí? Manejamos estos productos dentro de esta línea. Obviamente, un producto que nos sirve también en esta fase es la moringa, PH moringa. Pero eso lo voy a hablar al final porque para mí tiene un apartado muy específico, ¿no? Pero dentro de esta fase también tenemos nuestro Teo Shake, que es un batido proteínico cargado de grasas y de carbohidratos que el cuerpo necesita para regular sus funciones. ¿Sí? En esta fase de nutrición. Ah, de nutrición. ¿Sí? Suponemos que la persona ya cumplió con su fase de desintoxicación o que la está cumpliendo y tiene la capacidad para eliminar toxinas de manera eficiente. Entonces, el cuerpo funciona por un principio que se llama homeostasis o equilibrio. Si le quitamos algo, debemos reponerle algo. Entonces, si nosotros le estamos quitando toxinas, no le vamos a reponer toxinas, vamos a reponer nutrientes. Entonces debemos buscar los mejores nutrientes para hacer eso. Primero, la alimentación, siempre. Y segundo, podemos complementar esta alimentación con el batido de Teo Shake, que no es otra cosa que una amalgama de nutrientes de amplio espectro. ¿A qué me refiero con esto? Que cubren todas las necesidades metabólicas de una persona, sea esta sedentaria o sea esta que practique un deporte de corto o de alto impacto. Depende muchísimo. Si hablamos ya de deportistas, las cantidades varían dependiendo del deportista y de la actividad que éste realice. Pero hablando de una persona normal, que tiene una vida normal, que practica deporte de vez en cuando o que incluso es sedentaria, la toma de este producto puede ser entre 30 y 45 gramos al día, con una comida o reemplazando a la misma. Ya depende muchísimo cómo armemos el plan de esta persona. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Se levantó la persona en la mañana, no tiene tiempo de desayunar, quiere hacer algo rápido, listo. Unos 15 gramos del producto, más una media taza de avenas, ¿sí? Más unas 15 almendras o 15 gramos de almendras
y ya tenemos un desayuno completo ahí. Tiene proteína, tiene carbohidratos y tiene grasas, que le va a brindar energía para el almuerzo. ¿Qué cantidad es usted? 15 gramos, que es una medida. 15 gramos. 15 gramos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un niño que tiene deficiencia de nutrientes y está con principios de anemia o con anemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, los niños por lo general tienen una capacidad metabólica 3 o 4 veces mayor a la de un adulto promedio. Entonces, lo que a nosotros nos sirve y lo tomamos como exceso para ellos, no siempre es así. Si nosotros tomamos en el desayuno una ración de unos 3 huevos, que sería lo normal, un niño puede ingerir hasta 6, 7 huevos. No hay exceso para ellos, porque su metabolismo funciona a 9 RAR, que es la máxima capacidad metabólica que tiene un cuerpo. ¿Sí? Un adulto promedio ya se va desgastando y entre 20 y 30 años tenemos entre 5 y 6 RAR. Entonces no hay compensación ahí, ¿sí? No hay descompensación, perdón, para el niño. Entonces le damos un desayuno que contiene sus 3 huevos, tiene una porción de frutas, pero este niño presenta problemas de anemia. Queremos complementar, podemos darle hasta 30 gramos de la toma de este producto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace diferente este producto? Bueno, tiene varios insumos, no se basa en uno solo. Tiene suero de leche, tiene quinoa, tiene extruido de arroz, que es muy importante el extruido de arroz. ¿Por qué? Porque dentro de este extruido se encuentra una enzima que se llama amilopeptina. Y esta amilopeptina lo que le ayuda a los niños es en la producción de hormonas reguladoras del crecimiento, sobre todo en los niños. Si hablamos de madres en gestación, también les sirve, porque les ayuda muchísimo en los problemas, sobre todo de lactancia. Mujeres que no tienen la capacidad de producir la leche materna adecuada para sus hijos, muchas veces se ve mermada por la deficiencia de hormona de crecimiento, ¿sí? Y esto se debe a que no tienen los nutrientes necesarios para que la médula ósea produzca células madre. Entonces, batidos que contengan alta cantidad de grasas y de proteína ayudan muchísimo en este caso. ¿Sí? ¿Preguntas? Para un adolescente la dosis. A ver, depende. ¿Qué anémico? Bueno, si hablamos de un adolescente que esté anémico, puede llegar entre 45 y 60 gramos. Depende muchísimo, peso, talla y edad específica. Pero, sí, entre 45 y 60 gramos. Puede ir, obviamente, repartido a lo largo del día. Si le damos en una sola toma, corremos el riesgo de que no asimile todo. Depende. Si hablamos de un adolescente que tiene anemia, debe haber un daño hepático. Si el hígado está mermado en su capacidad de metabolización, no va a poder asimilar todo. Lo más lógico es distribuir las dosis. Ahora, también a las personas de tercera edad les cae súper bien, pero las dosis deben ser mínimas ahí sí, porque obviamente por la edad tienen mucha menos capacidad de asimilación. Entonces, lo que debemos hacer, repartir unos 60 gramos en unas 4 a 5 tomas a lo largo del día, que pueden ser acompañadas 3 con sus comidas y 3 intermedios en el mismo día. ¿Sí? Eso les ayuda muchísimo a poder conservar la masa muscular ósea y fisiológica que tienen en ese momento. Más allá de que este producto tiene HMB, y el HMB es una enzima precursora de la leucina, y la leucina es un aminoácido que ayuda a producir aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, que son los responsables de la síntesis de proteína. Síntesis de proteína, entiéndanse, que es la capacidad de metabolizar aminoácidos y transformarlos en materia orgánica. ¿Esta proteína puedo darle a un adolescente que está bajo de talla? Claro que sí. Sí, le apoyaría también. Le apoyaría muchísimo. De hecho, justamente por eso les digo, es un complemento a dietas deficientes. Hablando de adolescentes y hablando de niños y personas de la tercera edad, les cae muy bien. ¿Sí? En el caso de que una persona quiera, por ejemplo, bajar de peso, ¿se le puede también? Se le puede, pero en cambio ahí debes controlar mucho más las dosificaciones. ¿Por qué? Porque para bajar de peso necesitas un déficit calórico. Entonces debes distribuir muy bien los macro y los micronutrientes. Y este batido tiene macro y micronutrientes. Micronutrientes, vitaminas y minerales. Macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces debes saber administrar y jugar con esos valores. ¿Sí? Sí, igual dependería de cuánto quiero bajar y todo eso. Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando dices que, por ejemplo, en la mañana se puede tomar 15 gramos para llenar ese espacio de la proteína que te faltó, o sea, ¿qué es lo que suplementa? ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, los 3 huevos, los 15 gramos te equivalen a 3 huevos, por así decirlo. Aproximadamente. ¿Y si Sí. es en el almuerzo, por ejemplo? A ver, si es en el almuerzo... Si no consumí la ensalada. Bueno, a ver. Por ejemplo. Yo lo recomendable siempre es la comida sólida.
Claro. Si vas a reemplazar una comida, bueno, tienes que ingerir una cantidad mucho más alta del producto. Ahora, si lo vas a hacer, debes ser muy sapiente en lo que vas a hacer. Por ejemplo, si este batido me habla de que tiene carbohidratos, grasas y proteínas, entonces lo que debo hacer es jugar con esos valores. Si en mi desayuno ya ingerí una cantidad de carbohidratos adecuada y estoy buscando bajar de peso, entonces debes controlar la dosificación en el almuerzo. No vas a coger y a consumir 30 gramos, porque sí. Y si lo haces, entonces debes bajar en tu cena la cantidad de comida que vas a ingerir, para que no haya un exceso de macronutrientes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se podría recomendar, por ejemplo, para bajar de peso, solamente tomarse un batido de este producto en la noche? No, o sea, a ver, depende, como le digo, hay que jugar muchísimo. No soy partidario de reemplazar la comida sólida. A pesar de que el producto es muy bueno, la comida sólida cumple un papel importante dentro del mecanismo de digestión. Al ser un batido, se va a asimilar muy rápido y la saciedad va a durar muy poco. Y hay personas que mentalmente se cansan muy rápido de las dietas. Si usted a una persona le manda solamente a tomar un batido en la noche, a la larga le va a crear mucha ansiedad. Y va a terminar por pegarse los atracones de comida y el plan para bajar de peso se va a romper. Entonces siempre lo mejor es brindarle el producto con algo más que le brinde saciedad. ¿Qué puede ser? Si usted quiere hacer eso, de mandar un batido en la noche, complementarlo con más grasas naturales. Un puñado de almendras, de pistachos, de nueces, que genere saciedad, porque las grasas son más difíciles de digerir. Y acompañado del batido, puede hacer el batido puro, como puede prepararse un panqué con este batido, también le funciona. Pero lo importante es siempre buscar que la persona tenga esa estabilidad en cuanto a saciedad se refiere. ¿Sí? Una pregunta. Por ejemplo, yo había preguntado, le pregunté a Iván cuánta proteína podría consumir yo después de hacer el gimnasio. Y me había dicho más o menos unas 3 cucharadas. Bueno, a ver, la cantidad que tú ingieras después del gimnasio no es tan relevante porque los macros se los mide al final del día. Por ejemplo, ¿cuánto estás pesando? Ahorita 220 libras. Ya. Lo general sería para un déficit calórico que consumimos 1.3 gramos de proteína por cada kilogramo. ¿Sí? Ese total debes consumirlo a lo largo del día. Ahora, depende muchísimo del tipo de entrenamiento que tú estés haciendo. Si es muy exigente, obviamente vas a necesitar una cantidad de proteína más alta. Pero si lo que estás haciendo es más enfocado al ejercicio cardiovascular y... Cardiofuncional. Exactamente, no es tanta la cantidad que necesitas. Con unos 15 gramos o 20 gramos tienes más que suficiente. Después del entrenamiento. Pero llegando al conteo total a lo largo del día. Si te toca que sume todo ese valor. ¿Sí? Entonces, eso es lo beneficioso. Que cumplas los requerimientos de macros y micros a lo largo del día, no específicamente después de entrenar, porque otro factor que infiere muchísimo es la capacidad de asimilación. Si tú no puedes asimilar 60 gramos del batido, va a ser un desperdicio. Entonces lo mejor es dosificarlo en todo el día. ¿Sí? Para adolescentes que hacen deporte a diario. Bueno, depende de la intensidad, ya lo dije, depende del tipo de deporte y el desgaste que el mismo genere. Si hablamos de un adolescente que practica atletismo, ¿sí? Estamos hablando de que con 30 gramos del producto es más que suficiente. Pero si el impacto del deporte no es tan alto, no necesita tanta cantidad de proteína para recuperarse. La proteína es un nutriente que ayuda a equilibrar la regeneración de tejidos. Si no hay un desgaste de tejidos, este exceso de proteína se va a ver eliminado en heces o en orina, entonces es un desperdicio. Entonces por eso hay que tener muy en cuenta eso. Por eso es que el tema deportivo es un poquito aparte de lo clínico. Justamente por eso. ¿Sí? Yo tengo una nena de 7 años. El pediatra le mandó a tomar proteína. Está tomando Lensoy porque le falta talla y peso. Pero le he dado vitaminas, no le gusta el batido, incluso hasta lo revuelve, o sea, no le gusta. Y igual vitaminas para abrirle el apetito, no, pero no funciona nada, o sea, no come, no. Verá, ¿sabía que las vitaminas para abrir el apetito no existen? Eso es un mito que viene 50 años atrás. Hay un principio que utilizamos nosotros los nutricionistas, sobre todo de la rama deportiva, y infiere más en lo psicológico. Si una persona no tiene la capacidad de disfrutar de lo que come, no lo va a asimilar. ¿Sí?
por más que le metas los mejores nutrientes, si no está disfrutando de eso, no lo va a asimilar. Es por eso que cuando, sobre todo en niños lactantes, si se les da esa fórmula que la vomitan porque no les cayó bien para su sistema digestivo, no hay la correcta asimilación de los nutrientes. Entonces, lo ideal es buscar o un batido que le guste, ¿sí? O un batido que le ofrezca las necesidades que ella, valga la redundancia, que ella necesita. Por ejemplo, un batido atomizado como este le caería perfecto. ¿Por qué? Porque lo asimila en un rango de 10 minutos. Por lo general las fórmulas, la mayoría tienen lactosa y la lactosa es destructiva para cualquier sistema digestivo. Y lo que hace es justamente eso, producir el reflujo que termina en vómito. Y a la larga no se asimila nada. ¿Por qué? Porque la lactosa es un tipo de azúcar que proviene de la leche. Y nuestro cuerpo no tiene la capacidad de asimilar ese tipo de azúcar. Entonces el cuerpo se concentra más en querer digerir la lactosa que se olvida de asimilar los nutrientes. Entonces la idea es, si es que no le funciona el batido, busque una comida, un alimento, carne, pollo, lo que a su nena le guste, huevos, lo que sea, que ella le guste y que lo pueda asimilar. Ahí va a ver usted una diferencia. O cambie el batido, pruébele con otros. No necesariamente se sigue siempre las instrucciones del médico, sino que se busca otros productos de igual valor biológico. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas o pasamos al siguiente? O sea que no se le puede mezclar con leche. No, a ver, voy a hablar de la leche justamente para que... A ver, la leche es un insumo que no debería ser consumido por las personas. Siempre hago referencia a eso, no solo yo, hay muchos profesionales que no aprueban el consumo de leche, justamente por la lactosa. Esa intolerancia a la lactosa que se denomina no existe. En realidad todos somos sensibles a la lactosa, porque nuestro cuerpo no está diseñado para poder sintetizar esta enzima. Nosotros no tenemos esa capacidad. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es un poco cansón, pero es lo más claro. Ustedes no ven a un perro tomar leche de tigre, ¿no es cierto? Es porque los perros tienen que tomar leche de la perra. Los bebés tienen un periodo de lactancia que da hasta 1 año, porque es la leche que necesitan para su desarrollo biológico completo. Más adelante de eso no tenemos por qué ingerir leche de un animal que no va en coherencia con nuestras capacidades biológicas. ¿Sí? La leche no es apta para nuestro consumo. Lo que te venden es marketeo. Y si tú me dices, bueno, pero tomo leche deslactosada, chévere, pero estás pagando por agua blanca nada más. ¿En serio? No estás pagando por nada. Entonces, no, la leche no es apta. Es lo mismo como el huevo. Si tú quieres comerte una clara de huevo cruda, no la vas a poder asimilar. O esos huevos tibios, como se les llama, no son sanos porque no son asimilables. Porque en la clara de huevo viene una proteína que se llama albúmina y nuestro sistema digestivo no tiene la capacidad de digerirla. Tiene que ser 100% cocida para que puedas aprovechar eso. Pasa lo mismo con la leche. Y hablándote solamente de la lactosa, más allá de eso tiene un sinnúmero de cuestiones por las que no es recomendable. Y lo que estás haciendo es dañar tu sistema digestivo, porque a la larga esta lactosa se adhiere a las paredes y termina por podrirse. Y es ahí lo que viene la dilatación abdominal, gases, reflujo, etc. Estreñimiento, colon irritable y todas estas cuestiones, que altera lo que ya mencioné anteriormente, tus cultivos probióticos y prebióticos. ¿Sí? En vez de la leche, ¿qué puede ser? Leche de soya, leche de almendras. Es que la leche no es necesaria en nuestra alimentación. Es solamente un mito que nos han vendido durante años, pero no se debería consumir. La gente dice que toma leche tigre y bueno. Es psicológico más que nada, exactamente. O sea que no es cierto que se reemplaza con queso similar a la leche. ¿Perdón? O sea, no es cierto que se debe reemplazar la leche por ejemplo con el queso. No. No es leche, pero toma queso, por ejemplo. No es cierto. Exactamente. A ver, hay productos en el mercado que yo les puedo asegurar que son consumibles. Si a alguno de ustedes les gusta el queso cheddar o el queso mozzarella, son 2 tipos de quesos aptos para el consumo. ¿Por qué? Porque ya no contienen no solamente lactosa, sino no contienen este tipo de grasas que son difíciles de metabolizar por el hígado. Y son 2 tipos de grasas. Ahora, el queso entero no es recomendable, porque solamente es leche cuajada y causa el mismo perjuicio. Entonces, si a alguien de ustedes les gusta tomar leche, excluyanlo por 1 semana y van a ver los cambios a nivel estomacal. Son súper notorios. El yogur es casi lo mismo. El yogur es otra particularidad. Si vamos a tomar yogur que contiene lactosa,
solamente por mencionar la lactosa, porque ahí contiene un sinnúmero de vainas hasta conservantes como el glutamato, que es cancerígeno. Pero si queremos y nos gusta el yogur, bueno, el yogur griego es una buena opción, que es un yogur procesado a partir de cultivos parasitarios, no necesariamente dañinos. De esos honguitos. Exactamente, sí. Creo que ayudan y son probióticos al 100%. Pero a esos le pones leche. No necesariamente, el yogur griego no se lo cultiva de esa manera, no se lo cultiva con leche. Puedes poner panela. Depende de la marca. Hay uno que yo consumo que es de la marca Ali. Este se lo pone a fermentar con otros hongos justamente que ayudan a la fermentación. Y de ahí proviene ese yogur, pero eso está amargo, porque no tiene lactosa, nada. Una pregunta. Dígame. Sí, bueno, yo me he quedado admirado de lo que nos está diciendo ahorita. Cuando en nuestro sistema educativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, todos los días recomiendan a los niños, jóvenes, pequeños, tomen leche, les dan leche incluso, les damos porque ya me jubilé, entonces 40 años que hice eso. Se les da leche, pero el ministerio nos obliga a darles. ¿Por qué? Por las vitaminas, leche, yogur. Claro, bueno. ¿A dónde tenemos que reclamar eso? Es que claro, como les digo, todo se basa en parámetros de marketeo. ¿Por qué? Porque el ministerio, ¿qué es lo que hace en las escuelas? Dar esa leche azucarada y esas galletitas de avena. Pero si ellos dijeran la verdad de que la leche es dañina, ¿qué les tocaría? Buscar algo que reemplace a la leche. Y los insumos que reemplazan a la leche, por lo general, son más caros. Y el gobierno no va a pagar por algo más caro. Es así de simple nada más. Esa es la primera parte de todo lo que está debajo. Exactamente, pero en realidad no es apta para el consumo. Hay países, por ejemplo, como Noruega, donde ya se ha prohibido el consumo de leche. Obviamente, no me refiero solamente a la leche de vaca, leche de chivo y todo ese tipo de leches que son de otros animales que no comparten particularidades biológicas con nosotros. Tienen el mismo principio de no poder metabolizar eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. A ver, dentro de esta fase también tenemos el colágeno, que hoy en día, bueno, es como que, boom, todo el mundo quiere consumir colágeno. Pero hay que tener en cuenta del por qué debemos consumir colágeno, ¿sí? Hay un paradigma dentro del consumo de colágeno. La gente toma colágeno cuando le duelen las articulaciones, sobre todo. Pero no es el verdadero beneficio del consumo de colágeno, porque el colágeno no regenera articulaciones, ¿sí? El colágeno es una proteína especial. Y yo ya les dije que las proteínas lo que son es regeneradores del tejido conectivo y conjuntivo. Entonces, si me regreso a lo que ya les dije, entiéndase esto por regeneración y conservación de los músculos, de los ligamentos, de los tendones y de los cartílagos, mas no ofrecen una regeneración ósea como tal. Para eso hay otro tipo de insumos que sí lo hacen, pero eso no le quita credibilidad al uso del colágeno. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos músculos fuertes y ligamentos fuertes, tendones fuertes, no va a haber una fricción a nivel óseo y no va a haber esos molestos dolores que se suelen producir. Entonces los músculos son los que sostienen el esqueleto, ¿sí? Y si estos están bien reforzados, entonces no va a haber una degradación exagerada del mismo. Más allá de que el colágeno ofrece beneficios a nivel de la piel, a nivel de cabellos, a nivel de uñas, y sobre todo a nivel conjuntivo, porque regeneran la córnea de los ojos. Muchas de las enfermedades a nivel óptico que se producen es por el desgaste de la córnea, y es justamente porque no tenemos un buen consumo de colágeno. Antiguamente se creía que uno debía consumir colágeno a partir de los 25 años, porque en esta edad es cuando baja nuestra producción endógena de colágeno, o nuestra producción interna de colágeno. Pero debido a los hábitos alimenticios que hoy en día se tienen con el alto consumo de alimentos procesados, la ONU está recomendando que el consumo de colágeno se incluya a partir de los 12 años. 12 años, ¿sí? Porque ya no estamos consumiendo productos derivados de la naturaleza. Bueno, por lo menos los adolescentes lo que más se les ve consumir son energizantes, snacks, comida chatarra, y lo único decente, por decirlo entre comillas, es lo que consumen en casa, pero la mayor parte del tiempo pasan fuera de casa. Entonces por eso la ONU recomendó que se consuma colágeno a partir de los 12 años para evitar todo este tipo de deficiencias que los jóvenes tienen actualmente. Una ingesta inadecuada de colágeno
Primero, infiere en el crecimiento y en el desarrollo normal de un adolescente. No solamente a nivel físico, a nivel neuronal, porque las neuronas también se alimentan de colágeno indirectamente. El colágeno es una proteína que produce elastina y la elastina es una barrera que recubre las neuronas. Entonces todo va entrelazado. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Pero yo me he encontrado con clientes que me dicen que ellos toman el Biosil, que es el generador de colágeno. ¿Y cuál es la diferencia con tomar colágeno y el...? Bueno, la diferencia es abismal. Primero, a ver, si estamos hablando de una persona que tiene unos 25 a 30 años y no ha tenido una vida saludable, no se cuida la alimentación y él le empieza a doler el cuerpo, se siente cansado, se le cae el pelo, las uñas, etcétera, etcétera, y dice, bueno, voy a tomar Biosil en este caso. Y el Biosil sí, eso es un producto que ayuda a potenciar la producción de colágeno endógena. Pero ¿qué pasa? Que su producción está muy mermada porque tiene deficiencias alimenticias. Entonces la cantidad que él va a producir de colágeno no va a ser la suficiente. En este caso, lo más óptimo es ingerir colágeno de manera exógena, ¿sí? Y en este caso, nuestro colágeno es una excelente opción. Y les voy a explicar por qué. El colágeno, como lo dije, es una proteína muy difícil de asimilar, tal cual la lactosa que mencioné anteriormente. Si nosotros consumimos un colágeno de baja calidad, lo que vamos a hacer es que se desperdicie, porque el estómago no lo puede fragmentar. ¿Qué pasa con nuestro colágeno? Es hidrolizado. Y la hidrólisis es un proceso en donde una proteína, ¿sí? Una proteína completa, se la fragmenta en pedacitos llamados aminoácidos. Cuando estos ingresan al torrente sanguíneo, vuelven a transformarse en proteína y cumplen sus funciones regeneradoras. Básicamente es eso lo que es la hidrolización. No todos los productos son hidrolizados, porque la hidrólisis es un producto bastante costoso, ¿sí? Entonces la hidrólisis asegura que este producto se va a asimilar en un lapso de 10 a 15 minutos, dependiendo del metabolismo de la persona, y que no se va a desperdiciar casi nada. Por lo menos el 99.99% del producto va a ser asimilado y va a cumplir su función. De nuestro colágeno. De nuestro colágeno. ¿Y la diferencia con los otros? Que no son hidrolizados. Perdón. ¿Y si dicen que Aparece el colágeno hidrolizado, pero son baratos. Es que por eso les estoy explicando. La hidrólisis es un proceso muy complejo. Es muy complejo. Exactamente. No es cierto. Ya depende de ustedes si se arriesgan a comprar y si ven los beneficios. Porque como les digo, a ver, ¿cómo se sabe biológicamente cuando un colágeno me está haciendo bien? Cuando ustedes toman un colágeno de baja calidad, que entre comillas dicen es hidrolizado, primero les va a caer pesado al estómago, se les va a inflamar el estómago, porque causa el mismo efecto rebote que la lactosa, que no se la puede asimilar. Entonces, y eso siendo conscientes en que solamente les va a producir eso, porque les puede producir diarreas, ¿sí? Les puede producir acidez, porque el colágeno también es una proteína que produce acidez, por eso nuestro colágeno tiene reguladores de acidez. Y aparte viene con dos vitaminas en específico, que son la vitamina A y la vitamina E. ¿Qué hace esto? La vitamina A y la vitamina E funcionan como catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son enzimas que transportan el colágeno a diferentes partes del organismo. Por ejemplo, la vitamina E hace que nuestro colágeno funcione en piel, uñas, cabello y todo lo que se refiere a la parte externa del cuerpo. La E. La E. Y la vitamina A hace que regenere tejidos de manera interna. Entonces, si ustedes toman un producto que les dice ser colágeno y no les cae pesado, no sienten ese reflujo, no se les inflama el estómago, no les da acidez o no les da diarrea, es un colágeno que está 100% hidrolizado. Por lo contrario, si les produce un malestar, no es hidrolizado. O simplemente, al momento de prepararlo, se les hace grumos, el producto no es hidrolizado o viene con relleno. Así, de simple. ¿Y los líquidos, los colágenos líquidos? Bueno, el colágeno líquido depende muchísimo de qué fuente venga. Por lo general se los están prohibiendo. ¿Por qué? Porque los colágenos líquidos deben ser hidrolizados, obviamente, pero provienen de cartílago de tiburón y eso actualmente es muy ilegal. Entonces, ¿Y de dónde proviene? El cartílago bovino. ¿Sí? Entonces, por eso no irrumpimos las normas ambientales que la empresa tiene. Entonces, por eso se recurre al cartílago bovino. Cartílago y otras partes de la vaca que contienen colágeno como tal. Se lo hidroliza, se les agregan los excipientes, los reguladores de acidez, que es muy importante, y se lo envasa. ¿Sí?
¿sí? Por lo general, los colágenos que provienen del cartílago de tiburón o que son líquidos tienen un desfase, porque a la larga, dependiendo del método de conservación, se degrada la molécula de colágeno. Por ejemplo, si los tenemos expuestos al sol o a la humedad o los tenemos en refrigeración, muchos pierden su capacidad de asimilación. ¿Sí? ¿Por qué me has referido que el colágeno es engordado? ¿Hay alguna sustancia? No, a ver, bueno, este es un tema bastante cómico, porque la gente dice, ayer hablaba justamente en la radio que hablaba del café, la cafeína y todo eso. La gente viene y me dice, Jackson, me tomé Teo Energy y me dio taquicardia, cuando la cantidad de cafeína que nuestro Teo Energy tiene es menor a la que la ONU recomienda como normativa. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué consumiste en la mañana? 3 tazas de café. ¿Sí? Entonces, Qué doble efecto. ya, entonces él le echa la culpa al Teo Energy, pero no me dice, pero no toma conciencia de que se tomó 3 tazas de café, o se tomó un Red Bull, o se tomó un B220. Pasa lo mismo con las personas. Dicen, no, es que el colágeno me engordó, pero en la mañana se pegó un bolón, una empanada, una tortilla, una hamburguesa, pero como ahora recién estoy tomando el colágeno, me estoy engordando. Entonces pasa eso muchas veces. Si ustedes se fijan en el pote, en la parte de atrás, dice que contiene 12 kilocalorías por ración. 12 kilocalorías yo me las quemo subiendo las escaleras, que es muy bajo, prácticamente no contiene calorías. Es endulzado con stevia y con sucralosa. ¿Sí? ¿Preguntas? El colágeno es... ¿a qué hora se lo puede...? Muy buena pregunta. Sí, a ver, el horario para consumir colágeno, el más óptimo es en la noche. ¿Por qué? Nuestro cuerpo en la noche es donde, sobre todo en el momento de dormir y cuando tenemos un sueño reparador por completo, es cuando se regenera. Cuando dormimos solamente tenemos 3 órganos en función: el cerebro, el páncreas y el corazón. Por el resto se apaga toda la máquina. Y es el momento óptimo porque el cerebro lanza estímulos para regenerar ciertas zonas del cuerpo. Entonces es el momento adecuado para consumir colágeno porque exactamente ofrece todos sus beneficios. Ahora, ese es el momento más óptimo, pero pueden consumirlo en cualquier momento del día. Pero lo más recomendable es por la noche. 2 preguntas. Lo mismo que hablabas del colágeno en el líquido, ¿pasa con las pastillas de colágeno? También pasa lo mismo. Dependiendo, a ver, es más difícil producir, valga la redundancia, productos en cápsulas, porque las cápsulas tienen que tener la biodegradabilidad adecuada para que nuestro estómago no se vea forzado a producir demasiados ácidos de degradación. Segundo, debe tener la dosificación adecuada para que no haya un exceso a nivel estomacal y genere una reacción contraproducente. Entonces, el colágeno por lo general que viene en cápsulas no es recomendable. ¿Por qué? Sí, aparte de que las cápsulas no van a hacer la misma dosificación que un scoop, ¿sí? Entonces, para hacer lo que te tomas en un scoop, deberías consumirte unas 10 a 15 cápsulas. Entonces, no hay comparación viéndolo desde ese punto. Y la asimilación sería mucho menor si las cápsulas en las que está envasado no son las óptimas para el cuerpo. Es muy delicado eso. Y la otra, yo sabía que el colágeno con la vitamina C se asimila más rápido. No necesariamente con la vitamina C. La vitamina C es una vitamina que justamente ayuda a limpiar los receptores celulares. Lo mismo que hace el café, lo mismo que hace el zinc, lo mismo que hace el selenio, ¿sí? Pero la manera más óptima para las personas que necesiten o que quieran asimilar de manera instantánea el colágeno es consumirlo en agua tibia. ¿Sí? Si ustedes consumen colágeno en agua tibia, no hirviendo, el colágeno, y si es hidrolizado, mucho mejor va a ser asimilado más rápido. Sí, yo llevo y tomo un agua tibia y a mi nieta también. Sí, es la manera más adecuada. Mejor. Tibio. No caliente. Tibia nomás. Ayuda muchísimo a que las vellosidades estomacales asimilen más rápido el colágeno. Esto en cuanto a insumos que son muy difíciles de digerir. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? A ver. Eso es la fase de nutrición. Ahora, luego de eso tenemos... Yo tengo una pregunta. Dígame. No sé si puede ser ahorita o más después. Me he encontrado con personas que dicen que toman la stevia en hojas. Entonces yo he tratado de explicarles que hay también partes ácidas en esa hoja.
¿cómo les puedo explicar yo a ellos que toda la stevia, el esteviol que tiene los productos es mejor que esas hojas? A ver, verá, es muy sencillo. Exactamente. Cuando nosotros compramos productos, por ejemplo, la stevia en hojas, no está mal. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos un control en cuanto a la cantidad de esteviol o el principio activo de la hoja. En nuestro proceso de envasado ya se mide y se calcula gramo a gramo la cantidad de esteviol que se va a utilizar para la cantidad de producto que viene en el pote. Eso garantiza que el sabor no sea amargo y segundo, que no produzca ese exceso de acidez. Entonces, es como cuando me preguntan de la moringa, me dicen, pero si yo encuentro hojas de moringa baratísimas en la fila naturista, chévere, compra la hoja de moringa, pero no sabes qué cantidad de moringa te estás tomando. Segundo, para meterlo en esa funda, alguien la abrió y sopló, y hay un montón de bacterias dentro de esa funda, y fue manipulado. Entonces, no hay comparación entre el proceso de industrialización que un proceso artesanal. Ahí viene la diferencia, y por eso es que lo uno cuesta más que el otro. ¿Sí? Y en el tema de dosis, por ejemplo, para personas que tienen artritis, ese tipo de cosas del colágeno. Bueno, mira, como te repito, el colágeno no está diseñado o no es una proteína que te ayude a regenerar ese tipo de problemas. Mitiga y es coadyuvante en tratamientos específicos. Si una persona que tiene artritis o arteriosclerosis múltiple degenerativa o cualquiera que sea la afección a nivel óseo, debe tener un tratamiento adecuado y tú lo que puedes hacer es potenciar esa regeneración a nivel conjuntivo y conectivo con el uso de colágeno. ¿Y ahí se le puede dar más dosis o algo así? ¿O? Claro, depende muchísimo de la cantidad de medicina que esté utilizando. Recuerda que la medicina, su principal prejuicio es los efectos secundarios. Entonces, lo principal es que daña el hígado. Si daña el hígado, se ve involucrado el estómago y los riñones. Entonces, el proceso de asimilación es mucho más lento. No sería de aumentar la cantidad, sino de distribuirla a lo largo del día. Pero lo ideal de colágeno al día para una persona de manera preventiva son 30 gramos. Es más que suficiente. Lo que viene en el sobre. Lo que viene en el sobrecito. ¿Uno diario te dan en la mañana o noche o puedes tomar en la noche también a mañana? Se vería, lo más ideal sería distribuirlo. Mañana y noche, no hay ningún problema, o a lo largo del día. Un sobre en el día, que son los 15 gramos. ¿Sí? Ya depende muchísimo. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Si tenemos una persona que acaba de dar a luz por cesárea y lo que necesita es regenerarse rápidamente para recuperarse de este proceso, podemos incluir 30 y 45 gramos, dependiendo de la capacidad de asimilación. Sí, hablamos que una mujer embarazada lo que tiene es un desfase hormonal y este desfase lo que hace es que sus capacidades biológicas se potencien al doble. Entonces tranquilamente se le puede aumentar la dosis porque sí la va a asimilar y va a ayudar a que esa herida se regenere súper rápido. Una cesárea es un procedimiento donde hay 7 cortes quirúrgicos y recuperarse de eso es muy complicado. Entonces depende de cómo se utilice. Yo recién acabo de tener un bebé hace 20 días y la mamá ya está como si nada. Porque lo que hice es incluir esto dentro de su dieta. Yo le cuidé la primera semana justamente por eso y a los 12 días estuvo normal. Felicidades. Gracias. ¿Preguntas? Las personas que tienen, por ejemplo, artritis, así, que están muy mal de eso, pueden tomar 2 sobres diarios y igualito no lo asimilan. O sea, claro, es que depende del tratamiento. Si no está llevando un tratamiento adecuado, bueno, te va a asimilar el colágeno, pero directamente no le va a beneficiar en sus dolencias. Pero si tiene un tratamiento, como ya lo mencioné anteriormente, su capacidad se va a ver restada, porque para tratar esas afecciones se manda medicina muy específica para el dolor. Y esto lo que hace es reducir su capacidad metabólica a nivel hepático. Entonces, por eso es que justamente hay que cuidar muchísimo estos órganos. Si se ven alterados, sobre todo cuando consumimos medicina para este tipo de dolor, que por lo general son ibuprofeno, paracetamol, este tipo de fármacos que son muy fuertes, lo que hacen es dañar la mucosa del estómago. Y por eso vienen esas dolencias y esa acidez, ese reflujo, ese malestar, esa inflamación. Y se producen las úlceras angrosas a largo plazo. ¿Sí? Entonces lo ideal sería, bueno, tener de la mano siempre... Lo que pasa es que, a ver, es un poco complicado porque los médicos están capacitados para trabajar solo con fármacos. Son muy pocos los médicos que te dicen, bueno, complementa mi tratamiento con el uso de este producto natural. Casi no se ve eso. Entonces,
Por eso es que muchas veces nos toca recurrir y tener de la mano a 2 médicos que nos ayuden a equilibrar esto. Es muy importante. Porque ellos se matan hablando, amarlos el día. Sí, sí. Es que bueno, ellos fueron capacitados para eso, totalmente. ¿Más preguntas, no? Yo tengo un caso, perdón, con esto para concluir esto. Tengo una cliente que tiene lupus y ella consume colágeno. Y el consumo de colágeno le baja un poco el dolor de su enfermedad en el tema de las manos y eso. Puede ser. Mira, ¿sabes qué? Como te digo, el colágeno no fue diseñado para eso, pero a veces actúa muchísimo el factor mental. Este efecto placebo que ciertos productos ofrecen y que nosotros creemos que nos está ofreciendo no es malo, en realidad es bueno, pero puede que también actúe directamente. Depende del desarrollo de la enfermedad en base a cómo estuvo la persona antes de contraerla, o antes de desarrollarla, perdón. Si ya venía, si es un tema netamente genético, ya venía con afecciones a nivel articular bastante fuertes, el colágeno sí le va a aliviar muchísimo. Sobre todo también, sí, es otro producto. Bueno, es una confusión de todos. ¿Sí? Vamos a la fase de energizar. En esta fase nosotros nos manejamos con un producto que es el TOE Energy. ¿Qué hace diferente de este producto? Porque muchos van a decir, bueno, pero voy a la tienda y me compro un B220 y ya, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, yo siempre he dicho que las bebidas que venden en los supermercados, y lo voy a decir con nombres y apellidos, el B220, el Red Bull, o este tipo de bebidas, no son energizantes, sino que es otro tema de marketeo, son estimulantes, que es muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas bebidas se basan primero en la inclusión de un exceso de cafeína, un exceso de taurina, un exceso de aminoácidos que no necesariamente el cuerpo los necesita en ese momento, exceso de azúcar y de carbohidratos. Y por eso es que lo que hacen es lo siguiente: nos tomamos una bebida de esas, ingresa al torrente sanguíneo, como son bebidas que tienen un índice glucémico muy alto, hacen que nuestro páncreas dispare insulina. Y el páncreas transforma este exceso de azúcar en energía instantáneamente y nos genera ese pico insulínico o ese pico de energía. Pero cuando pasa el efecto, tenemos una caída estrepitosa. Se mezclan con bebidas es mucho peor. ¿Te imaginas cómo se nota la gente? Sí, entonces estas bebidas son contraproducentes y lo peor es que son adictivas y lo peor es que generan resistencia al cuerpo. Si al principio necesitabas una para estar bien, en un tiempo van a ser 2, van a ser 3 y así sucesivamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que un energizante debe ser un multivitamínico. Esa es la verdadera referencia que se debe tener de un energizante. Que tenga la cantidad de vitaminas necesarias para que el cuerpo pueda metabolizar y producir su propia energía. Ahora, todo proceso metabólico en las células que genera energía también genera desechos. Y estos desechos son lo que se conocen como radicales libres en muchos casos. Entonces, todo energizante también debe venir con antioxidantes para que estos antioxidantes eliminen los desechos. Y eso es lo que nuestro producto tiene, ¿sí? En base a los insumos con los cuales nos manejamos. El principal y el más potente que tiene para producir energía es la maca negra. La maca negra, ¿qué es lo que hace? Es potenciar y regular la producción de energía. Por eso no vamos a tener un boom de energía, porque no es la función esa, pero sí nos vamos a sentir activos y regulados a lo largo del día. ¿Sí? Para empezar, esa es la función de la maca. El algarrobo tiene aminoácidos necesarios para la producción de energía también, como lo son la leucina, la isoleucina y la valina, que ya les había mencionado anteriormente, que lo que hacen es transformarse en proteínas y se los utiliza como fuente de energía. Ahora, a esta energía que vamos a producir va a generar desechos, y para eso está el acai, que es un fruto muy rico en vitamina C. Y la vitamina C es un antioxidante por excelencia. ¿Sí? Entonces, potenciando, mezclando, regulando y equilibrando todos estos insumos, lo que tenemos es un potente energizante en base a vitaminas, no a excesos como lo hacen las bebidas estimulantes. Ahora, mucha gente me dice, como lo mencioné anteriormente, oye, pero el Energy tiene cafeína. Sí, tiene cafeína. Pero el Energy tiene taurina. Sí, tiene taurina. Pero ¿qué pasa? A ver, la taurina no es mala. La taurina es un aminoácido que lo encontramos en cualquier producto de la naturaleza. Si nos comemos una manzana,
viene taurina. En la carne roja viene taurina. En el pollo viene taurina. No hay tabú en eso. El problema está en que estas bebidas tienen exceso. ¿Cuánto recomienda la ONU como normativa? La ONU recomienda que debemos consumir un máximo de 150 miligramos al día de taurina. ¿Cuánto tiene nuestro producto por servicio? 0.50. ¿Sí? Y el resto va en toda la dieta. Exactamente. Cafeína. ¿Cuánto es lo que la ONU recomienda de cafeína al día? Recomienda 150 a 200 miligramos. ¿Cuánto tiene el de nosotros? 0.85. ¿Sí? Entonces es imposible. Por eso cuando las personas vienen y me dicen, oye, me tomé Energy y me dio taquicardia. No, no te dio taquicardia por eso. Te puede haber dado porque consumiste algo antes de tomar el TB Energy. ¿Qué sé yo? Consumiste un producto muy azucarado. ¿Sí? Una barra de chocolate, te comiste un helado, te pegaste un café, te tomaste una bebida energizante, te pegaste una Coca-Cola. ¿Sí? Pero eso las personas no dicen. Por eso ustedes siempre deben, cuando promocionen el producto, cuando vayan a sus clientes, preguntar, porque mucha gente sale con esto, de que sí, el TB Energy y todo esto. No, es imposible. Trabajamos con normativas establecidas por la ONU, justamente para evitar estas complicaciones. ¿Que el TB Energy me hace orinar bastante? Sí, eso sí pasa. ¿Pero por qué? Por la vitamina C, porque la vitamina C es un regulador de la ósmosis. La ósmosis es un equilibrio de líquidos en el cuerpo. Si tienes un exceso, la vitamina C te sirve como filtro, te depura los riñones y eliminas el exceso. Que eso es beneficioso. Entonces no hay complicación por esto, ¿sí? Y si el orine te sale amarillo, excelente, te está depurando. ¿Sí? Y porque me ha pasado con el Energy que yo antes tomaba y si orinaba color radioactivo, o sea, color Energy. Porque te hace falta una detox. Pero ahorita yo tomo Energy y orino normalito, color normal. Porque cambiaste tu alimentación. ¿Preguntas? O sea, eso quiere decir que cuando tú orinas ese color Energy amarillo naranja es porque están intoxicados. Exactamente, o sea, lo que hacen, a ver, los antioxidantes ¿qué hacen? Prevenir el estrés oxidativo de las células. ¿Y el color del óxido de qué color es? Sí, eso es lo que hace. Entonces por eso es un efecto de limpieza instantáneo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí consumes mucho Energy en el día? O sea, depende, ahora, la toma, verán. Sí, la dosificación. 30 gramos al día es suficiente. ¿Cómo lo recomiendo yo? Por la mañana. Después de tu desayuno o en intermedio. Desayunaste a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 10 y media, te puedes estar tomando tu Energy. Eso te va a ayudar a promulgar tu energía de manera constante a lo largo del día. A no ser que tengas actividades demasiado exigentes que requieran que consumas una dosis más alta o que repitas la dosis de la mañana. Por ejemplo, es que depende muchísimo de la capacidad. En mi caso en particular, yo tomo unos 70 gramos antes de mis entrenamientos de Energy, pero eso no lo puedo recomendar a otra persona porque mi deporte me exige eso a mí. Pero de manera estándar, 30 gramos al día es suficiente. Ahora, la gente me dice, ¿y le puedo dar a mi hijo? Claro que le puedes dar a tu hijo, porque entre una bebida azucarada a base de leche y de excesos, prefiero darle Energy. Obviamente la dosis para un niño va a estar entre 10 gramos y 15 gramos dependiendo. Recuerden que los niños tienen una capacidad metabólica mayor a un adulto. Y si ustedes piensan que les va a producir en exceso, para nada. Prueben a darles y van a ver. Para nada. La hiperactividad es un estado psicológico, ¿sí? Más no biológico. ¿Sí? Lo que puede alterar muchísimo el estado de un niño sí es darle un exceso de azúcar. Pero ¿qué pasa? Que el Energy tiene azúcar propia de los insumos, que es muy baja. Cuando tú le das sucralosa a tu hijo, sí, lo pones como bomba, ¿sí? Por el disparo de la insulina, porque el índice glicémico de estos productos es súper alto, pero en el TB Energy no es así. Tiene un índice glicémico bajo. Por eso es que tú lo tomas y no es que te produces de buena energía, porque no es necesario. Tú lo que necesitas es un equilibrio entre energía física, mental y psíquica. Y sí, por ejemplo, el Energy, me pasaba también antes que el Energy una vez lo tomé de noche y sí no me fue tan fácil dormir. Pero hay veces que yo lo tomo de noche y otro problema. Depende muchísimo. Recuerda que todo producto nuevo que ingiramos va a producir ese efecto instantáneo porque nuestro cuerpo no está acostumbrado. Entonces por eso yo lo recomiendo en la mañana. Pero si tú ya ves que la dosis no te altera, no te pasa nada, depende muchísimo de la receptividad de cada persona.
Hay personas que toman café a las 3 de la tarde y ya no pueden dormir. Yo tomo café en yo la también noche, hago. me afecta. Sí, entonces ya depende muchísimo de cada persona, pero por eso lo inicial es tomar en la mañana. Y luego si ves que el producto no te ejerce ningún efecto contrario, puedes tomar en la tarde, puedes tomar en la noche, como gustes, ¿sí? Inclusive es muy recomendable y es perfecto para acompañar las comidas, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, tiene procesos en donde está tratando de revertir una anemia, es muy bueno, porque estamos hablando de un multivitamínico, ¿sí? O un polivitamínico, y aparte tiene minerales, magnesio, zinc, sodio, cobre, selenio, que son antioxidantes por excelencia. O sea, se puede alternar con el shake. Se lo puede alternar con el shake, sí, inclusive se puede tomar los dos juntos, se los puede mezclar, eso se puede hacer, porque los dos tienen ese amplio espectro en cuanto a vitaminas se refiere. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? A ver, vamos con el siguiente. Igual con tomar personas con hipertensión y todo, No hay problema. Obviamente debes regular las dosis y controlarlas en base al tratamiento que tengan inclusive mira, la hipertensión se genera ¿por qué? Muchas veces por un exceso de acumulación de líquidos, ¿sí? Y recordemos que te estoy diciendo que el T-Vitamin tiene vitamina C, que lo que vas a hacer es regular la dosis, es beneficioso para ellos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los productos que están en la fase de soluciones. Uno de estos es el Amalaki, ¿sí? Que es el que más se consume. El Amalaki, como ustedes se darán cuenta, dentro de sus insumos ya contiene moringa. Aparte del Amalaki propiamente, la graviola, los arándanos y la uva. ¿Qué pasa? Que me dicen, bueno, si este ya tiene moringa, ¿para qué voy a tomar moringa aparte? ¿Sí? O pecho moringa en específico. ¿Qué pasa? Que el Amalaki es un producto que tiene una función específica. Este diseño que le montaron y esta frase que dice que es conservante de la juventud o que es un anti-envejecimiento, tiene un porqué. El Amalaki actúa en la regeneración de las células, pero a nivel neuronal, ¿sí? Por eso es que para chicos o niños que están en etapa de exámenes, que se estresan, que tienen mala memoria, que no tienen buena retentiva, que se marean, que no son tan atentos en clases, les cae perfecto. Sobre todo para bajar los niveles de estrés, porque el estrés se produce por el exceso de producción de cortisona, que es una hormona que degrada los tejidos y que aumenta y potencia el estrés. El Amalaki, justamente por el fruto en sí, tiene la capacidad de revertir esta condición y regenerar las neuronas que se encuentran en un estado oxidativo normal. Recordemos que las neuronas, una vez que mueren, ya no se pueden regenerar, pero cuando su daño no es tan, cuando su armazón celular no está tan dañado, sí hay manera de regenerarlas, y esto es lo que ofrece Amalaki. Por eso la manera de tomar el Amalaki siempre es por la noche. Si alguno de ustedes lo ha tomado antes de dormir, se va a dar cuenta que en el momento de despertarse se encuentran mucho mejor, anímicamente, físicamente y mentalmente, porque pudieron conciliar el sueño de manera perfecta. ¿Por qué? Porque el Amalaki es un precursor de la melatonina. ¿Si me han escuchado de la melatonina? Es una hormona que regula los estados diurnos y ayuda a que podamos entrar en estado de sueño de manera más óptima. Entonces, al nosotros poder producir melatonina, vamos a poder tener un estado de sueño más reparador, ¿sí? Y eso se traduce en mejor estado de ánimo, mejor energía, mejor concentración, más relajados, menos daño oxidativo a nivel celular, y aparte, bueno, de los beneficios que ofrece la moringa y la uva como tal, que también son antioxidantes por excelencia. ¿Sí? Esto quiere decir que yo podría recomendar el Amalaki a personas que tienen Parkinson, Alzheimer. Exactamente. Pero no a manera de curarlo, sino que para que no avance. Paliativo, como paliativo, ¿sí? Recordemos que el Alzheimer, el Parkinson son enfermedades que no tienen cura, pero existen muchos productos que ofrecen este estado placebo que ayuda muchísimamente, ayuda de manera excelente a regular el avance de la enfermedad, ¿sí? Igual, el daño degenerativo de sus neuronas va a ser mínimo,
y la enfermedad va a avanzar de manera más lenta. Entonces quizás no es una cura, pero es una manera de ofrecer un estado de vida mucho mejor a estas personas. Igual para las personas que tienen cáncer. También, para las personas que tienen cáncer, sí, les va muy bien. De hecho, ya tratamos aquí a una persona así y le fue excelentemente, sobre todo después de los procesos de quimioterapia, en donde los estados oxidativos de sus células se ven alterados y se ven potenciados justamente por el suelo de la quimioterapia. Entonces funciona de manera excelente para eso. ¿Y si no está en tratamiento con ni quimios ni rayos, le sirve? También les sirve. Todo lo que prevenga, a ver, les voy a explicar. ¿Por qué se produce el cáncer? El cáncer empieza primero porque nuestro cuerpo tiene tendencia a almacenar toxinas. Dentro de estas toxinas se entiende como metales pesados, se entiende como minerales de desecho, todo lo que daña, bacterias, parásitos, todo. ¿Qué pasa? Que estos ingresan a la célula y terminan por dañar su armazón celular. Estas células, háganse a cuenta de que son como manzanas, empiezan a podrirse. Y una manzana podrida contagia a otra. El cúmulo de estas manzanas podridas forma una masa, que son los tumores. Y estos tumores detonan como el cáncer, sea cual sea este. Eso pasa con las células. ¿Qué pasa con los antioxidantes? Eliminan los minerales de desecho para que la célula no llegue a generar esa metástasis que produce los tumores. ¿Sí? Esa es la función de todos los antioxidantes. Dígame. Sí, te hace una pregunta. ¿Es aconsejable darle a malaquia a un anciano más de 90 años? Claro que sí, claro que sí. Sí, a ver, uno de los principales prejuicios en las personas avanzadas de edad es que empiezan a perder sus capacidades cognitivas por el deterioro neuronal que tienen ya por los años propiamente. Entonces, darle a Malaki es una manera como que de refrescar su pensamiento y más que nada ayudarles a producir más dopamina y serotonina, que son las hormonas estimulantes de la felicidad. Entonces, es darle o brindar una mejor calidad de vida a estas personas. ¿Sí? ¿La cantidad de la toma? A ver, para dormir, con tomarse unos 50 ml es más que suficiente, en estado puro o mezclado en agua o en algún jugo de su preferencia. Eso no cambia el beneficio del producto. 50 ml es una toma así más o menos. La tapita. Más de una tapita. Dígame. Una persona bastante estropeada, Bueno, ahí sí sería un cúmulo de productos que le ayuden a beneficiarse de eso. Bueno, el Amalaki propiamente no va a hacer efecto a nivel de, similar de calambres, no. Lo que hay ahí es una atrofia muscular por una deficiencia de magnesio y de cromo. Entonces, el primero lo que hay que hacer es reponer esos minerales. El magnesio lo que hace es ayudar a regular la hidratación celular, a nivel, como lo dije antes, a nivel estomacal, pero también a nivel muscular. Si hay una deficiencia de magnesio, no hay líquido en las células. Si no hay líquido en las células se rompen y eso se traduce como calambres. ¿Sí? Ahora, el Amalaki, ¿qué le puede beneficiar ahí? A mejorar su condición a nivel mental. ¿Sí? Recuerda que la mente domina la materia. Si una mente es más fuerte y es más estable, ayuda muchísimo a procesos de regeneración. Por eso es que las personas que tienen una mejor actitud se regeneran más rápido de las enfermedades, sea cual sea esta. Y eso se ve potenciado por la producción de hormonas de estimulantes de la felicidad, dopamina y serotonina propiamente. Y por eso es que la depresión llega en muchos casos a matar a personas porque no pueden recuperarse del impacto de alguna enfermedad. Y la enfermedad avanza más rápido. Sí, entonces en esa parte sí le puede beneficiar bastante. Pregunta. Voy a hablar de un caso específico. Mi esposo hace 2 años tuvo un infarto cerebral y le afectó a una neurona del cerebro, que es la que conecta con el AFA. Pero a partir de eso él tiene mucha falta de memoria. O sea, yo le digo algo ahorita y a la media hora ya no se acuerda de nada. Entonces, de lo que yo estoy escuchando de la Amalaki, o sea, eso le puede ayudar mucho a él. Le puede ayudar bastante. Vale mencionar que, bueno, depende muchísimo del grado y del deterioro de la condición de tu esposo actualmente. Puede beneficiarle, pero el beneficio puede ser grande como puede ser corto. Depende muchísimo del estado en que se encuentre. Si hay algo que está entorpeciendo la conectividad motriz entre el cerebro y el habla, debe ser porque una parte de su cerebro se encuentra dañada. Entonces, esta parte se puede regenerar. Hay muchos casos en los que se regenera, dependiendo de la capacidad de regeneración que propiamente tu esposo tenga en particular. Pero de que le puede servir, sí, le puede servir bastante. ¿Y qué dosis tendría que tomarse? ¿Edad? 44. ¿Peso? Unas 150 libras. Ya.
su estado activo, camina bastante, hace ejercicio, algo? No, a ver, no puede ser ejercicio físico fuerte, porque, a ver, el tema es que recién una doctora nos dijo que posiblemente el infarto de él fue por el tema de, a él hace unos 8 años le operaron de los pulmones. Él tenía el tema de sudoración en las manos. Y al momento en el que entraron a hacer la operación de cortarle la glándula, le encontraron unas bulas en el pulmón y el doctor decidió cortarle y cauterizarle las bulas, pero la cirugía la hizo mal y le dejó aire alrededor del pulmón. Entonces estuvo una semana hospitalizado, conectado el tubo para que saque el aire alrededor del pulmón. Entonces eso nosotros no lo habíamos relacionado con el infarto, pero cuando recién le contamos a la doctora nos dijo que posiblemente su pulmón no está oxigenando muy bien el corazón, y el corazón, como no está trabajando bien, no oxigena bien la sangre y eso fue lo que le provocó el infarto. Entonces él no puede agitarse mucho. Una falta de hemoglobina, sí. Exacto. Entonces él, o sea, por ejemplo, hace 15 días, o sea, su corazón no está trabajando bien, porque hace 15 días fuimos donde la doctora y estaba como con taquicardia. Y la semana pasada estaba como su corazón latía muy fuerte. Entonces no tiene una estabilidad. Ya, mira, lo que yo te puedo recomendar en este caso, bueno, sí le va a servir a la Malaki bastante. Pero lo primero que tienes que hacer es potenciar su producción de hemoglobina. La hemoglobina se ve directamente relacionada con la producción de glóbulos rojos, los cuales directamente afectan el traslado de nutrientes. Si no hay glóbulos rojos, no hay buena oxigenación y no va a haber un correcto traslado de nutrientes. Entonces, para eso, también te recomiendo que le des factor P. En proporción de lo que le puedas dar a Malaki, que no excedas la dosis. La dosis que te acabo de dar de 100 ml en la noche es más que suficiente. Pero hay que potenciar sí, la producción de hemoglobina y la producción de factores de transferencia dentro de su organismo, y ya lo voy a hablar más adelante cuando me refiero a ese producto. ¿Sí? ¿Preguntas de la Malaki que está aquí? Sí, así pero rapidita. Mi mamá tiene 78 años. Ella tiene Alzheimer. Bueno, no como tal, sino que también es otra que van las células, demencia senil. Demencia senil. Ya. Sí me sirve la Malaki para bastante. ¿Qué medida le puedo dar? 100 ml es suficiente. En las noches. Sí. Recordemos que muchas veces más no es mejor. Me estás hablando de una persona que tiene ya una edad un poquito ya avanzada, entonces darle un exceso no va a servir porque no va a poder asimilarlo. Pero lo que sí te recomiendo es que le des seguido, todos los días, de domingo a domingo, que no le falte su dosificación, porque ese es justamente uno de los beneficios del producto, que el producto no desaparece instantáneamente, también dura 8 horas en sangre. Entonces no es que le das ese ratito y solo ese ratito va el efecto, no. El efecto se va a mantener, pero debes tener la sangre cargada con los antioxidantes regeneradores de la Malaki. Entonces, si un día no le das, bueno, va a haber un estrés oxidativo en sus neuronas. Entonces, lo importante es que le des constantemente. ¿Sí? A ver, vamos con... No. Vamos con Teogen. Teogen. Sí, a ver, antes de continuar, ¿qué otro día pueden venir de aquí? El otro miércoles. Ya, porque no creo que alcancemos hoy día todo, ¿sí? Ya. Entonces, voy a darles el Teogen. Si tienen un par de preguntas, me las hacen y dejamos el resto para la siguiente semana. ¿Les parece? Sí. Ya, ok, a ver, el Teogen es un producto que también está dentro de la fase de soluciones. El Teogen es una bebida termogénica, ¿sí? ¿Elaborada para qué? Elaborada para poder controlar y poder revertir procesos de obesidad, dependiendo obviamente del tipo de dieta que tengamos, que debe ser hipocalórica, es decir, baja en calorías. Entiéndase por termogénesis a los procesos de aceleración de las reacciones metabólicas. Para explicárselos de manera más sencilla, nuestro cuerpo produce calor de manera natural, un calor estándar. Por ejemplo, necesitamos como metabolismo basal unas 2000 calorías para producir ese calor que nos mantenga vivos. ¿Qué pasa? Que este producto ayuda a que el calor aumente en el cuerpo. Si hay más calor, necesitamos más calorías para poder mantener ese estado. Y estas calorías se traducen como una pérdida de peso. Y si a eso añadimos una dieta bastante equilibrada, que sea hipercalórica, vamos a poder revertir procesos. Ahora, el beneficio de este producto no está solamente en poder bajar de peso. Recordemos que el sobrepeso viene asociado a múltiples enfermedades cardiovasculares, enfermedades en la sangre, colesterol, triglicéridos, etc. Tiroides también, exactamente, pero la tiroides, bueno, es un caso muy aparte, no me lo metas aquí.
por las reacciones que el cuerpo tenga, que van a ser más aceleradas. Eso se traduce también en la reducción de triglicéridos y de colesterol malo. Porque recordemos que nuestro teógeno tiene algas marinas. ¿Qué es lo que hacen las algas marinas? HDL, que es el colesterol bueno y el colesterol que nosotros necesitamos. ¿Sí? Aparte de eso, me preguntan, ¿tiene cafeína? Sí, pero en el mismo caso que el Teo Energy, tiene 0.70 por cada servicio, que son los 15 gramos. Entonces no hay posibilidades o probabilidades de que una persona se tome y diga me dio taquicardia. No. ¿Sí? A no ser que en cualquier caso en particular la persona sea extremadamente sensible a la cafeína para que pase eso, cosa que no puede pasar porque la dosis está por debajo de la normativa. ¿Sí? Aparte de esto, ¿cuál es otro de los beneficios? Al tener antioxidantes provenientes de las algas marinas, también ofrece una restauración a nivel neuronal. ¿Sí? Porque ese es propiamente uno de los beneficios de las algas marinas. ¿Han escuchado hablar de la espirulina? Ya es una alga que también ayuda a promover la regeneración a nivel celular y neuronal. Las algas marinas que utilizamos en nuestro producto son muy similares a la espirulina. También ofrece eso. Tiene un aminoácido que se llama L-carnitina, que es un aminoácido que potencia la lipólisis. ¿Y qué es la lipólisis? La transformación de grasa en energía. ¿De qué manera? Desprende la grasa, la traslada por la sangre, la lleva a la célula, la mete en la mitocondria y la quema en forma de energía. Entonces, para producir energía es efectivo. Para generar una pérdida de peso es efectivo. Como antioxidante es efectivo. Si alguna persona tiene problemas de colesterol, es efectivo. ¿Sí? La manera óptima. El producto fue diseñado para consumirlo con agua tibia. ¿Por qué? Porque se activan sus principios activos. Y el más notorio de este es la teína, que es un derivado de la cafeína. Pero ¿cuál es la diferencia entre cafeína y teína? Que la teína es más fácil de metabolizar, ¿sí? Y no ejerce estos prejuicios, entre comillas, por decirlo así, que la cafeína da de alterar el sistema nervioso central, producir ese nerviosismo o esa falta de sueño. No va a pasar con la teína. ¿Sí? Es por eso que algunos de ustedes, si toman un té, no tienen problemas para dormir. Por el contrario, les relaja y los ayuda a dormir mejor. Esa es la diferencia entre los dos. Pero los dos también aumentan la termogénesis. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, o sea, la L-carnitina lo que hace es, no encapsula la grasa y elimina lo... No, eso hace la Garcinia gamboya. Es otro efecto. Pero la carnitina lo que hace es generar lipólisis, ¿sí? Entonces, transforma la grasa en energía, ¿sí? Porque la lleva a la célula y la quema en el centro de la misma, ¿sí? Tiene antioxidantes, porque yo les dije que lo que produce energía produce desechos. Y esos desechos deben eliminarse de alguna manera. Ahora, yo les mencionaba que el producto fue diseñado para consumir en agua tibia, por eso que a veces ven que viene de manera grumosa. No es que no vale, es por la teína justamente. Que hay algunas personas que dicen, oye Jason, pero esto está hecho piedra, no sirve, se dañó. No, pero si lo quieren consumir en agua tibia o agua helada, igual va a funcionar. No hay ningún problema en eso. ¿Sí? ¿Por eso es un poco más largo o es el mismo? Lo que va a hacer es que tu cuerpo lo asimile en un tiempo un poquito más largo, pero igual lo va a asimilar. Entonces, si tú vas al gimnasio y quieres tomarte un teogen antes de ir al gimnasio, si te lo tomas en agua tibia, unos 15 minutos antes. Si lo tomas en agua helada, una media hora. No hay mucha diferencia. ¿Yo recomendarle que agua helada? Yo lo tomo en agua helada, me gusta, no sé si agua tibia, a mí no me gusta. ¿Sí? ¿Ningún producto de lo que hemos visto hasta ahora se va a dañar porque use la botella, por ejemplo? No, ninguno, no pasa nada. De hecho, a ver, cuando me refería... Se disuelve mejor, por ejemplo, el colágeno disuelve mucho mejor en agua tibia. Exactamente, ya depende muchísimo de gustos de cada persona. Pero, como les dije, el colágeno, si lo disuelven en agua tibia, es un efecto de asimilación más rápido. ¿Por qué? Porque el agua tibia abre los poros estomacales y hace que las vellosidades del estómago trabajen de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque el agua tibia se adapta al pH del estómago, que es ácido, y es un poco más caliente. La temperatura dentro de tu cuerpo es mucho mayor a la externa. Entonces, por eso el agua tibia es propio para eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Y cómo se ve? Por ejemplo, yo me he estado tomando el Burn antes del gimnasio. ¿Pero qué es mejor? ¿Tomar el Burn o este? ¿Y si tomas los dos? ¿Sabes que probé 2 días? Y sí estuvo bien. Sí, puedes tomar los dos. ¿Antes es mejor o durante? Yo lo que te recomendaría es que te prepares en un envase de 2 litros. Okay. ¿Sí? Puedes poner unos 2 sobres de Burn y unos 15 gramos de teogen. Te tomas una porción
medio litro antes del gimnasio y el resto lo vas tomando durante. Sí, funciona durante De los dos, de la combinación. O sea, 2 burn y un teogen. ¿Y el energy? O sea, hablando de esos 3 productos que normalmente... Puedes también incluir el energy, pero el energy se debe hacer instantáneamente antes del ejercicio. Energy antes del ejercicio. Burn también. Pues depende, ya va de caso en caso. Y a mí me está dando, o sea, se me reseca como la boca. Te falta hidratación. ¿Cuánto? ¿Es igual 2 litros, 3 litros? Yo, a ver, de manera estándar lo que siempre recomiendo es entre 4 y 5 litros, que es nada. A muchos se les complica la ingesta de agua porque solamente toman agua entre comidas. Pero ¿qué hay de reemplazar una bebida o el jugo por agua? Y consumir tus alimentos con agua, se te hace más fácil. Tranquilamente te puedes tomar 1 litro de agua con la comida. Son 3 comidas al día, son 3 litros. Y los otros 2 litros te los tomas entre comidas. Y es muy sencillo. Eso es aparte de los productos que me tomen. Eso es aparte de los productos que te tomes. El agua, para que sea asimilada y para que rehidrate de manera óptima, debe ser en estado puro. Solita. Solita. Para que el hígado no tenga que metabolizarla o el estómago no tenga que trabajar. Sí, en el ejemplo que tú me das ahorita, está diciendo que me da 2 burn y entonces en 2 litros de agua. En 2 litros de agua. Aparte de eso debería tomar 3 litros más o 4. Aparte de eso, 3 o 4 litros más. Que no es imposible, pero es la manera más lógica de hacerlo. Exactamente. A ver, preguntas. Mezclas el teogen con el energy, el teogen con el burn. A ver, ¿qué le potencia? A ver, siempre va a haber un efecto beneficioso, pero las mezclas se las debe hacer en base a lo que vayamos a realizar. Si vamos a dar, por ejemplo, en el caso de aquí de mi amigo, va al gimnasio, lo aconsejable para él, porque quiere reducir peso, es mezclar el burn con el teogen, ¿sí? ¿Y qué puede hacer? Luego, lo que yo te recomendaría, luego del ejercicio, utilizas el energy. Porque el energy no solamente es un producto multivitamínico para generar energía, sino para generar recuperación, porque tiene aminoácidos, ¿sí? Ahora, si él tiene que trabajar después del gimnasio y el gimnasio lo deja agotado, el energy le cae perfecto para que mantenga sus funciones normales. ¿Y el colágeno después del ejercicio? No, porque no es la función del colágeno. El colágeno se lo trabaja mejor durante la noche. ¿Sí? Para este tipo de procesos lo que se recomienda es proteína del suero de leche, que sí es un regenerador como tal de la hipertrofia muscular. Entonces para eso ahí iría el teogen. O sea, podría ser el TC como estaba tomando después del ejercicio. Así sea de mañana o así sea de cualquier hora. Porque el gasto se lo mide a lo largo del día. Y si voy al gimnasio una noche, ahí sí sería el colágeno antes de dormir. Puede ser, pero antes de dormir, no luego del ejercicio. Ni mezclado con la proteína, porque estaba mezclándole con no, porque ahí lo que estás haciendo es que tu cuerpo asimile una cantidad limitada de los dos productos. Y estás desperdiciando. Entonces, mejor uno, después el otro. Cada producto tiene una función determinada. Entonces, el suero de leche lo que hace es regenerar tejido destruido por hipertrofia. El colágeno lo que hace es regenerar tejido conductivo y conjuntivo. Son dos funciones muy diferentes. Anteayer hice yo un viaje, a las 9 de la noche me fui a Ibarra. Hice una mezcla de energy, colágeno y el teogen. Me quedó espectacular, pero me daba sueño a medio camino. Bueno, a ver, puede ser por muchísimos factores. ¿Qué habías comido antes de tomar eso? ¿O cuántas horas antes habías comido? Hace una media horita. Ya, entonces lo que vas a hacer ahí que es aprovechar mejor la ventana anabólica. Al aprovechar mejor la ventana anabólica que los alimentos hacen cuando los ingieres, haces que el páncreas trabaje y produzca insulina. Y la insulina es una hormona que o bien te beneficia o bien te perjudica. Si la disparas en la noche, te da sueño. Si la disparas en la tarde, te da sueño. Por eso es que las personas que se pegan esos atracones de comida en el almuerzo, ¿qué es lo que pasa? Dicen, me cogió el alimento. No, no te cogió el alimento, amigo. Simplemente que estás destruyendo tu páncreas. Entonces lo que te recomiendo es que no hagas esas mezclas tan malditas instantáneamente después de comer. Si ya comiste y fue sólido y fue contundente, el energy era más que suficiente. Agregarle teogen y agregarle colágeno es un exceso, más allá de que no creo que tu cuerpo haya asimilado toda esa mezcla. Pues solamente estás desperdiciando. ¿Preguntas? ¿El próximo miércoles a las 3? ¿A las 4? No, a las 4 no puedo. A las 3. A las 3. Si pudieran antes, mejor todavía. Muchas gracias.
No sé, hice una pregunta. Dígame. El tema de sangre espesa, que se recomienda todo lo que hablaste. ¿Sangre espesa? Ajá. A ver, la sangre espesa se produce, la sangre espesa no es dañina, ¿sí? Lo que pasa es que tu factor de coagulación está muy potenciado. Por eso se produce sangre espesa. Es porque tus niveles de hemoglobina están óptimos, entonces no te debes preocupar. Pero para corroborar eso siempre se hace una biometría. Si tu hemoglobina está entre 15 y 16, perfecto. Pero si tienes sangre espesa y tu hemoglobina está muy baja, menos de 15, entonces sí, hay que ver cuál es la fuente de este factor. Yo paso con la sangre espesa todo el tiempo, pero eso no es dañino. Es porque mi hemoglobina siempre está en los niveles óptimos y mi factor de coagulación es muy bueno. Entonces la sangre que esté espesa no quiere decir que sea perjudicial, a no ser que tengas algún tipo de deficiencia en específico o tengas una infección, que también existe la infección a la sangre que produce que se ponga muy espesa. En este caso, ¿qué es lo que debes hacer? Donar o sacarte una pinta de sangre. Pero si es una persona que tiene 70 años y tiene sangre espesa. Bueno, ya es... ¿Cómo se llama eso? Cuando te sacan la sangre para... La diálisis. Para centrifugarle, o sea, le sacan sangre todo el tiempo. Pero obviamente todo está... Los ojos inyectados con sangre, cansancio. Bueno, pero es que estamos hablando de un caso en específico. Sí, sí. Ya, entonces ya, aquí hay una patología determinada y el espesor de su sangre se debe justamente a eso, más allá de la avanzada edad. En los ancianos siempre la sangre es muy espesa. Es muy espesa. Y no es necesariamente... Sí, no es necesariamente por la hemoglobina, no. No, es porque no tiene buena oxigenación. ¿Sí? ¿Qué pues? Ya no hay nada que hacer, o sea, se escucha feo, pero en realidad es un proceso que ya debe pasar la persona. Sí, no. Lo que debes hacer, en este caso, bueno, donar sangre no le va a funcionar, porque la sangre está espesa justamente por el proceso de centrifugado. Lo que pasa es que ahí el plasma de la sangre se vuelve más denso, y eso se traduce como espesor en la sangre, pero es por el proceso de centrifugado, nada más. ¿Sí? No es que sea perjudicial, o sea, la persona no tiene por qué asustarse porque es propio del proceso que le están haciendo. La centrifuga, la coagula, le pone proteínas de regeneración y te la vuelve a inyectar. Y tu sangre se vuelve espesa, pero es por el procedimiento. ¿Sí? No es porque que te vayas a morir alguna cosa. ¿Eso es que le sacan del brazo y le ponen en la pierna larga, la sangre? También, es que depende del proceso. Sigue circulando, no pasa nada. Pregunta, ahora que hablaste de la sangre espesa, que lo recomiendan donar, ¿qué efecto tiene eso? ¿Por qué recomiendan donar? Porque, a ver, muchos de los casos, cuando tu sangre está muy espesa, y no es por hemoglobina buena, ni porque tengas el plasma alterado por eso, es simplemente porque tus glóbulos rojos están inflamados porque tienes una infección en la sangre. Cuando tú donas sangre, lo que le obligas a tu cuerpo y a tu timo en específico es a producir nuevos glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos ya no van a tener inflamación y tu sangre ya no va a estar tan espesa. ¿Y qué tan factible es que cuando una persona va con esa, puede decirse, patología o síntoma de que va a donar sangre, que tiene la sangre espesa, le pregunten allí que es óptima la sangre que está donando? Es que esa sangre... ¿Es necesario? Es que esa sangre no es para donar, no te la van a coger para donar. Simplemente lo que te va a hacer el médico en turno es hacerte el favor de sacarte la pinta. Esa pinta se bota, no sirve. Entonces, si tú te acercas a algún laboratorio, alguna Cruz Roja o lo que sea, obviamente te van a preguntar por qué vino a donar sangre. Y si tú dices, bueno, mi sangre está muy espesa, solamente te van a comprar el equipo de venoclisis y te sacan y botan eso. ¿Y qué es necesario para donar sangre? Ya, pero o sea que para que sea una sangre buena, o sea, porque también me diera pena botar mi sangre. O sea, a ver, para que la sangre sea buena, primero te hacen una valoración. En el centro donde tú vayas a donar, si es en la Cruz Roja, ahí mismo te hacen. Ahí mismo, primero te sacan sangre de... Sí. Ahí te ven. Primero lo que te hacen es hacerte llenar un cuestionario. Y lo principal es que no consumas drogas, que no bebas alcohol, bla, bla, bla. ¿Qué tiempo de no haber bebido alcohol es para...? Por lo menos 72 horas. Entonces en ese momento cuando llenas el cuestionario y ven que todo está bien en el papel, te toman una muestra del pulgar, la llevan en una plaquita, no me acuerdo cómo se llama el nombre, la analizan, sí, y ven que tu sangre está bien y así te dicen, a ver, venga y si le es sacamos. apta o no para donar. Ajá. Mira, la última pregunta, perdón, con todo, disculpen que yo llegué
tarde. Yo le dije, Iván, si torna es imposible venir a las 3. Pero si dices que el próximo miércoles vas a dar una charla a las 3, yo estaré. Yo tengo tiroides. Y como me atrasé un poco, yo quería saber si hablaste de la moringa. Aún no. No, yo lo tomaba religiosamente. Solo respóndeme si es contraindicado para las personas con tiroides. No, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo es una sintomatología que se da por una deficiencia de la asimilación del azufre en la tiroides. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver. Cuando te mandan a tomar Eutirox o te mandan a tomar... es lo mismo. Lo que hacen es ayudarte a que tu tiroides asimile este mineral para que no te produzca esta alteración, que puede ser hiper o puede ser hipo, o puede pasar de un estado al otro. Eso ya depende de tu metabolismo. Pero nada de lo que tú comas va a afectar esa condición. ¿Sí? Porque este mineral viene en ciertos alimentos. Es como el selenio, es un mineral que no viene en todos los alimentos. Viene mayoritariamente en la carne roja, pero en muy pocas cantidades. Entonces, para las personas que tienen este problema en la tiroides, les mandan a tomar selenio muchas veces en complementos vitamínicos. ¿Sí? Pero sí puedo, entonces. No pasa nada. Bueno, entonces espero que hayan aprendido un poquito. Listo, bueno, ¿quién aprendió bastante con esta información? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente miércoles a las 3 de la tarde vamos a revisar la siguiente parte que tenemos. Nos falta todavía la moringa, el factor T, ¿qué más nos falta? El burn también. Faltan algunos productos, así que, bueno, esperemos que podamos llenar la sala y utilicen. Está grabado también en el grupo cerrado de Facebook, también para que lo compartan y aprendan de esto, ¿no? Un aplauso una vez más para Víctor. Una fotito nada más que vamos a tomar. J-I-C-K-S-O-N. Sí. Pase para acá con el Venga más acá, por favor, ven más acá con confianza. ¿Qué perro no se Hasta abajo. Vamos a subirte a la silla si quieres. Ahí sí. Ahí está. Ha sido contemporizado. Ya, ahí está. Creo que les contimos la tapa. No creo que le